Durante años, los archivos sobre el llamado Grupo Vril fueron considerados una fábula más del ocultismo nazi. Algunos decían que era una sociedad secreta de mujeres bellas y peligrosas. Otros decían que no existió jamás. Pero en el año 1939, en la penumbra de un continente al borde del caos, un joven técnico de radio alemán, Ernst Keller, tuvo acceso a una historia que no cabía en los informes oficiales. No buscaba gloria, solo quería trabajar, cumplir con su deber y mantener sus manos lejos de la sangre. Pero cuando recibió aquella carpeta marcada con tinta roja y el emblema del sol negro, algo dentro de él supo que ya no había marcha atrás. El expediente era delgado, una sola hoja. No era un documento militar, era algo más, algo que olía a superstición, pero que tenía sello oficial. Al principio Keller pensó que se trataba de una broma, ya que hacía mención de que una mujer hablaba un idioma desconocido, algo no humano, pero la madrugada siguiente escuchó la transmisión y eso lo cambió todo. La voz no sonaba como una interferencia común, era femenina, pero no humana en el sentido tradicional. Y aunque el idioma era claramente ajeno, Keller sentía que de algún modo entendía lo que ella decía. Durante semanas analizó las transmisiones. No tenían patrón reconocible, pero sí una estructura, como si fueran fragmentos de planos, instrucciones, advertencias. Una noche sin aviso, lo citaron a una reunión confidencial en las afueras de Múnich. No lo esperaba, pero ahí la vio por primera vez. Su nombre era María Orsic. No era lo que imaginaba. No había capas negras ni humo ceremonial. Solo una mujer de rasgos afilados, mirada quieta y un cabello tan largo y liso que parecía desafiar las leyes del tiempo. Estaba sentada en el centro de una habitación sin muebles, junto a otras 4 mujeres de mirada idéntica. No hablaban, solo lo observaban. Lo incorporaron como intérprete auxiliar. Su tarea era transcribir los mensajes canalizados durante las sesiones. Al principio pensó que eran fraudes bien montados, hasta que presenció uno en persona. Las mujeres no fingían, entraban en trance, pero no temblaban ni actuaban. María no hablaba en alemán, ni en ningún idioma terrestre. Pero lo que decía era real. Mensajes, fórmulas y cálculos de geometría que los físicos del Reich apenas comprendían. Y entonces pronunció la palabra Aldebarán. Durante siglos los místicos habían hablado de civilizaciones antiguas que venían de las estrellas, pero María lo decía con la naturalidad de quien habla de una dirección postal. Según ella, los habitantes de Aldebarán no solo existían, ya habían estado aquí y ahora querían regresar. El grupo Vril no era un culto, era una puerta, un puente entre mundos, guiado por mujeres que, según las creencias internas, poseían una herencia genética distinta, algo que las hacía receptivas a otras realidades. María era la más poderosa. No solo canalizaba mensajes, soñaba planos de una máquina, o mejor dicho, una nave, y ya la estaban construyendo. Keller fue llevado a un hangar subterráneo. Ahí vio lo que jamás pudo olvidar. En el centro del recinto, flotando sin cables, sin base, sin soporte, estaba el disco. No giraba. Vibraba en el aire como si el suelo le fuera ajeno. Era metálico, pero no reflejaba luz. Parecía absorberla. Desde ese momento Ernst supo que no estaba dentro de un proyecto secreto. Estaba dentro de un mito en construcción. Uno tan antiguo como el hombre, pero prohibido por todos los imperios. Se dijo que cuando la nave comenzó a girar, no fue el sonido lo que alteró el ambiente. Fue el silencio, uno absoluto, que parecía tragarse el aire, los pensamientos y hasta los recuerdos. La vibración no se oía, se sentía dentro del cuerpo, en los huesos. Los instrumentos eléctricos parpadearon.
como si una presencia invisible recorriera los circuitos con dedos antiguos. El metal del suelo se volvió frío de repente, a pesar del calor sofocante de las lámparas. Fue entonces cuando ocurrió. María, en pie frente a la nave, pareció entrar en un estado de trance que ningún humano podría sostener sin desmoronarse. Su rostro se volvió inmutable, sin expresión, como si su alma hubiese cedido el cuerpo a otra entidad. No dijo palabra audible, pero todos supieron, instintivamente, que algo hablaba a través de ella. Nadie se atrevió a moverse. Las otras mujeres del círculo Vril, hasta entonces firmes como estatuas, se arrodillaron en silencio. El más joven de los técnicos intentó huir, tropezó y se arrastró por el suelo como si algo lo empujara a salir. Si bien lo dejaron ir, nadie lo volvió a ver. Keller permaneció de pie. En ese instante comprendió que todo aquello no era teoría, ni mito, ni propaganda esotérica del Reich. Aquello era real. Y era más antiguo que la humanidad. Lo llamaban el observador, una entidad que no necesitaba presentarse porque su presencia bastaba. Keller no sabía si era un ser vivo, una inteligencia o algo aún más abstracto. Se dice que desde aquel día nada volvió a ser igual. Las sesiones se volvieron más intensas. María apenas dormía. Las transmisiones eran cada vez más largas y los símbolos que escribía en trance se volvían más complejos, imposibles de traducir, incluso para los intérpretes más eruditos. Algunos símbolos ni siquiera eran estáticos. Cambiaban de forma al mirarlos por más de unos segundos. Los científicos comenzaron a especular que no se trataba de un idioma, sino de una forma de pensamiento codificado en geometría. El proyecto pasó de ser una curiosidad del ocultismo nazi a una operación ultrasecreta. La SS, o Escuadrón de Protección, comenzaba a vigilar las instalaciones. No se acercaban demasiado a María. Decían que ya no se trataba solo de una nave, sino que estaban construyendo un canal de escape, un conducto o una especie de arca. Los mandos del Reich, cada vez más presionados por la guerra, no sabían si creerles o utilizarlas, pero la nave, o lo que fuera aquello, había comenzado a funcionar, y nadie podía explicarlo científicamente. Durante las semanas siguientes, Keller se convirtió en un observador privilegiado del colapso gradual de la lógica. Lo que había empezado como un estudio de frecuencias, ahora se parecía más a una peregrinación esotérica. En el centro de todo, seguía María. Algo escalofriante fue que en las noches la situación empeoraba. Al caer el sol, los susurros comenzaban. No salían de ninguna radio ni parlante. Era como si la propia instalación emitiera lamentos suaves, al grado de que algunos técnicos comenzaron a perder la cordura. Uno de ellos, un matemático brillante, talló símbolos en las paredes con sus propias uñas antes de desaparecer. Keller supo entonces que ya no estaban solos. Algo o alguien los observaba. Y no desde el cielo, sino ahí mismo, dentro del proyecto, dentro de la nave, o quizás los observaba a través de María. La última señal llegó a finales de 1944. Una serie de símbolos complejos comenzaron a repetirse, como si algo insistiera en que se los comprendiera, pero no había mente capaz de procesarlos, ni las máquinas podían descifrarlos sin fallar. Fue entonces cuando María se encerró en una cámara de aislamiento durante 3 días. No comió, no habló y tampoco durmió. Cuando salió solo entregó un nuevo plano. En los primeros días de 1945, mientras Alemania comenzaba a desmoronarse desde sus cimientos, el proyecto Vril se trasladó a una nueva instalación subterránea, aún más secreta que las anteriores. Ubicada en los Alpes bávaros, enterrada entre montañas y niebla, esa base no figuraba en ningún registro oficial. Su existencia era conocida por menos de 20 personas,
y aún así, nadie sabía exactamente qué se estaba construyendo ahí. Los planos que María había entregado eran distintos. No contenían componentes mecánicos reconocibles. No hablaban de vuelo, ni de motores, ni de estructuras metálicas. Eran diagramas curvos, imposibles de proyectar con reglas o compases. Habían espirales, puertas con medidas imposibles, símbolos que parecían vibrar cuando se los copiaba. Y en el centro de todo, un círculo, o mejor dicho, una puerta. Los ingenieros la llamaron la puerta sin coordenadas, porque no conducía a ningún lugar terrestre. No estaba diseñada para el viaje físico, sino para la traslación de conciencia. Era una construcción simbólica y material a la vez, diseñada para abrir un paso entre planos. Los pocos que la vieron y conservaron la razón, describieron la estructura como algo vivo. No emitía luz ni sombra, pero generaba una tensión en el aire, como si la gravedad estuviera a punto de invertirse. Al acercarse, los relojes se desajustaban y los cristales se agrietaban sin motivo. Fue entonces cuando llegaron los emisarios de la SS. No venían a colaborar, venían a tomar control. A Heinrich Himmler, quien fue uno de los personajes más oscuros y poderosos del régimen nazi, y probablemente uno de los rostros más fríos del mal en el siglo XX, ya no le interesaba la utilidad práctica del proyecto. No quería un arma. Lo que deseaba era escapar. En los círculos internos se hablaba de la Gran Retirada, una leyenda susurrada entre generales y ocultistas, una salida secreta del mundo físico, un arca para los elegidos, y María era la única que conocía el camino. Los oficiales quisieron reducir el proyecto a ciencia controlable, quisieron traducir los símbolos con matemáticas, desmontar la estructura como si fuera tecnología terrenal, pero no pudieron, porque la puerta no funcionaba con materia, sino con intención, y la intención que la había creado no era humana. Las mujeres del Círculo Vril se habían preparado durante años. Sus rituales no eran meras ceremonias estéticas, eran ensayos de pensamiento, ejercicios de concentración, prácticas para vaciarse por dentro, porque la puerta no era una máquina, era un espejo que respondía al alma. El primer intento fue un fracaso. Uno de los oficiales de la SS, impaciente, se ofreció como voluntario. Entró solo al círculo sin seguir el protocolo entregado por María. No duró un minuto. Su cuerpo se arqueó, colapsó sobre sí mismo y fue absorbido por la superficie del umbral como si la realidad se lo tragara. Cuando intentaron revisar las cámaras de vigilancia, solo hallaron estática. Al reiniciar los monitores, el cuerpo ya no estaba. Lo único que quedó fue un grito que resonó por 5 días en los pasillos de la instalación, a pesar de que no quedaban bocinas encendidas. Después de eso, ya nadie volvió a intentar cruzarla sin permiso. María se volvió aún más distante. Parecía habitar una dimensión paralela, aún estando físicamente ahí. Escribía poco, hablaba menos y solo salía de su cámara para verificar los símbolos de la estructura. Su cuerpo seguía intacto, pero su mirada ya no pertenecía a este mundo. Keller, que había permanecido cerca todo ese tiempo, comenzó a percibir cambios en sí mismo. Soñaba con símbolos, recordaba voces que no había escuchado. A veces sentía que María lo miraba sin verlo, como si atravesara su cuerpo buscando algo más allá de su carne. Una semana antes de la caída de Berlín, la instalación recibió la orden de destruirlo todo, desde quemar documentos, sellar el complejo hasta borrar la existencia del proyecto. Pero cuando llegaron los soldados a ejecutar la orden, el lugar ya estaba vacío. La estructura seguía ahí. Sin embargo, las mujeres del grupo Vril desaparecieron, y María también, sin dejar un solo rastro. Solo una sala cerrada desde adentro, con un símbolo pintado en la pared que nadie pudo traducir.
y una cámara rota de la que salía un leve zumbido, como un susurro continuo, repitiendo una palabra que nadie reconocía. Desde entonces comenzaron los rumores. Algunos decían que María había cruzado el umbral, llevándose consigo a las demás, hacia un plano superior, más allá del espacio-tiempo. Otros aseguraban que nunca existió, que todo había sido una ilusión colectiva de un Reik enloquecido por el poder y el misticismo. Pero entre los documentos desclasificados décadas más tarde, apareció una fotografía difusa, tomada en 1946 en Argentina. Una mujer de espaldas, con el mismo cabello imposible de olvidar. Frente a ella una estructura circular, grabada en piedra, con los mismos símbolos de la puerta bávara. El archivo fue sellado. La imagen desapareció, pero una copia sobrevivió y fue entregada años más tarde a un joven físico que trabajaba en investigaciones de ondas gravitacionales. Es imposible saber con certeza si todo lo que se dice sobre María Orsic y el grupo Vril es verdad, si sus prácticas ocultistas y la puerta a otra dimensión existieron realmente. Lo cierto es que a lo largo de la historia, las personas han creído en la brujería, lo paranormal y lo inexplicable, incluso aquellos que ostentan el poder. Desde las primeras civilizaciones hasta los días de hoy, la magia, los rituales y los conocimientos ocultos han sido una constante. ¿Por qué? Tal vez porque hay algo en nosotros, como humanos, que se siente atraído por lo desconocido, por aquello que no se puede ver ni tocar, pero que al mismo tiempo parece estar siempre presente en los rincones más oscuros de nuestras mentes. En la política, en la guerra, en las decisiones más cruciales de la humanidad, han existido aquellos que en su afán de poder se han aferrado a estas creencias, no solo en tiempos antiguos, sino también en la era moderna, donde la ciencia y la razón siguen chocando con el misterio y lo inexplicable. Y muchas veces, como en el caso de Orsic, se ha intentado vincular a individuos excepcionales con lo que no se puede comprender, con lo que escapa a nuestra lógica. Las preguntas persisten. ¿Realmente existió esa puerta, ese umbral entre mundos como algunos afirman? ¿O fue solo una construcción mística y paranoica de aquellos tiempos? Las líneas entre lo posible y lo fantástico se desdibujan cuando se habla de figuras como ella, que desafían la comprensión humana. María Orsic, una mujer con conocimientos que no se pueden explicar fácilmente, podría haber sido simplemente una científica adelantada a su tiempo, o quizás algo más. Pero en el fondo, lo que nos hace seguir preguntándonos es algo más grande. ¿Es posible que no seamos los únicos seres conscientes de la realidad, que haya otros observándonos desde lejanas estrellas? Si lo pensamos bien, ¿quiénes somos para negar que puede haber inteligencias más allá de nuestra comprensión? Seres de otros planetas, o tal vez de dimensiones paralelas, que nos observan, nos estudian, como nosotros mismos estudiamos los insectos o las estrellas. Entonces te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que toda esta historia, con sus elementos de brujería, ocultismo y fenómenos inexplicables, haya sido real? ¿O simplemente es un relato más, una fantasía que se le atribuyó a una mujer excepcional, cuya inteligencia no se podía comprender de otra manera? Te invito a dejarme un comentario. Si te ha agradado esta investigación, suscríbete si todavía no lo has hecho y compártela. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?